Bueno, soy Andrés Ruggeri, soy antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, dirijo desde el año 2002 un programa de lo que llamamos extensión universitaria en las universidades latinoamericanas que trabajamos con empresas recuperadas por los trabajadores. Esto significa investigar, pero también acompañar, apoyar, asesorar los procesos de ocupación de fábricas y formación de cooperativas, procesos de autogestión. Desde ahí hicimos una serie de cosas, un centro de documentación, los relevamientos, investigaciones sobre estadísticas, informes sobre el proceso de las recuperadas en Argentina, y también seguimos esto a nivel internacional, organizando encuentros internacionales, etcétera. Eso más o menos lo que venimos haciendo con empresas recuperadas y desde donde hablo del tema. Sí, nosotros fuimos elaborando un poco a partir de la experiencia una conceptualización de esto que se llama empresas recuperadas por los trabajadores, que tiene que ver con una experiencia de la clase trabajadora específicamente en Argentina, pero que se puede encontrar en muchos otros lugares, porque es algo que tiene que ver con la dinámica capitalista de transformar empresas, renovarlas, cerrarlas, expulsar trabajadores de la relación salarial, formar también una masa de trabajadores desempleados que permitan regular precios de salarios, etcétera, y que lleva a que una serie de colectivos de trabajadores ocupen o busquen la manera de convertir una antigua empresa capitalista, tradicional, piramidal, en una empresa colectiva de trabajadores. A ese proceso nosotros le llamamos empresa recuperada. Y este proceso lo podemos identificar en muchos momentos de la historia, desde que por lo menos existe el capitalismo en su fase industrial, pero específicamente en Argentina está asociado a las consecuencias de la política neoliberal a nivel económico, que generó desocupación, desindustrialización del país, y que llevó a determinados grupos de trabajadores a intentar mantener en funcionamiento su vieja empresa, que los empleaba como asalariados, pero bajo la forma de cooperativa de trabajo. Esto empezó a darse a fines de los 80, principios de los 90, en forma muy puntual, casos bastante marginales, quizá desconocidos, impulsados por algunos sindicatos bastante pequeños, pero se convirtió en un movimiento en la crisis del 2001-2002, en esos años, donde empezaron a surgir ocupaciones de fábricas que además despertaron mucha solidaridad en un momento muy movilizado del país, donde había asambleas populares, había movimientos piqueteros muy grandes, etcétera, y un caso de una empresa ocupada, una fábrica tomada, generaba redes de solidaridad fuertes que los hicieron visibles también entre sí, y eso conformó un movimiento que empezó a denominarse a sí mismo de empresas recuperadas. Esto sería como el surgimiento y lo que le da al caso argentino una particularidad con respecto a otros países, que asumió una identidad que refleja este proceso del pasaje de la empresa capitalista a la empresa gestionada por trabajadores. Sí, porque lo que se da es una experiencia que se va formando sobre la práctica, digamos. Los primeros casos fueron muy complejos, después siempre es muy complejo, es muy desafiante. El trabajador, digamos, al no estar sostenido por un aparato de seguridad social que lo mantenga, digamos, que mantenga ciertas condiciones de vida mínimas, dignas, por el desplome de todo ese sistema de seguridad social que hubo en la Argentina en los años 90, y además porque no acceden a ningún otro tipo de beneficio, porque no están ni trabajando, pero tampoco están despedidos, ¿no? Es una especie de situación intermedia que los desprotege totalmente. Entonces eso genera ocupaciones, medidas que son radicales, pero no necesariamente con un discurso radical. Y esa combinación lo que fue haciendo fue formando toda una serie de prácticas que llevan al resultado de la formación de una cooperativa en una empresa que antes era una empresa capitalista. Esto tiene que ver con la metodología de la ocupación, que es más que el hecho de la ocupación en sí mismo, la intención de preservar el lugar de trabajo y mantener una posición de fuerza que les permita, en todo caso, negociar mejor con el Estado para volver después a conseguir algún tipo de resultado, sea la cooperativa o una indemnización, lo que fuera.
Después de la ocupación también están las herramientas legales que se fueron utilizando, las leyes de expropiación, que le ceden a la futura cooperativa o la cooperativa que está en el conflicto el uso de las instalaciones, las maquinarias, etcétera, y cierra el proceso legal de la quiebra, lo corta, lo congela, no es que desaparece, sino que es como si fuera un congelamiento de esa situación procesal. Y por otro lado, otra es la lucha por la reforma de la ley de quiebras, que en los años 90, en la época de hegemonía neoliberal, anterior a la de ahora, en esa se había cambiado para facilitar los cierres de empresas en vez de tratar de proteger la producción. Entonces se reforma la ley de quiebra finalmente en el año 2011 y se establece algún mecanismo de compensación de las deudas que tenía la vieja empresa con el conjunto de los trabajadores a cambio de la propiedad de toda o parte de la vieja empresa para poder seguir trabajando. Y por último, bueno, el uso de la cooperativa de trabajo, que permite condiciones que facilitan la autogestión. Todos estos elementos se fueron combinando con variantes, no todos los casos siguen exactamente los mismos pasos, están sintetizados por la consigna que usa el movimiento desde el año 2002, que es ocupar, resistir, producir, que es la del movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿no? Y son situaciones totalmente distintas, porque uno es un ámbito rural, otro un ámbito urbano, fabril, pero que más o menos sintetiza bastante las etapas. Sí, creo que una de las cuestiones que va muy, digamos, a favor de que el proceso de empresas recuperadas tenga durabilidad, ¿no?, es una cierta fortaleza frente a la imagen social que han ido generando. Digamos que una de las cuestiones que fue puesta en duda, digamos, durante todo el periodo neoliberal es el trabajo, ¿no?, la posibilidad de trabajar. Empezó a ser algo muy apreciado por gran parte de la población argentina, como una especie de bien escaso, que lo que diferencia a las recuperadas de los, por ejemplo, movimientos como los piqueteros, que son gente que ya no tiene trabajo, es una percepción un tanto complicada, digamos, de los piqueteros son vagos que no trabajan y no dejan que trabajemos nosotros, y las recuperadas sí las apreciamos porque son trabajadores que quieren seguir trabajando a pesar de que el patrón haya abandonado la fábrica. Lo que tienes, digamos, lo que en un campo se le adjudica algo negativo, al otro en realidad es la misma lucha, es la lucha por trabajar, uno de una manera porque ya perdió el trabajo, los otros están perdiendo el trabajo pero lo quieren conservar. A uno se le adjudica una imagen negativa y a otro una imagen positiva de defensa del trabajo. La cuestión es que eso da una legitimidad importante a las empresas recuperadas, que impidió bastante los ataques desde la derecha o inclusive desde sectores gubernamentales. Siempre tratan de que esa cuestión del ataque no sea demasiado frontal, porque choca contra esta idea. En los últimos tiempos, desde que está el gobierno de Macri, eso se ha ido modificando, porque es un gobierno que tiene no solamente tiene una hostilidad ideológica de fondo con las empresas recuperadas, mientras que los anteriores, incluyendo antes del 2001, no veían un conflicto muy importante ahí, no eran empresarios, no se sentían atacados directamente, como nos vienen a robar nuestra propiedad, sino lo veían más como un conflicto social, un conflicto laboral que de alguna manera habría que tratar de resolver o de contener. En cambio, este gobierno ve a las recuperadas como un enemigo directo. Más o menos. Ahí se mezclan varias cosas. Cuando Macri veta la ley de expropiación del Hotel Bauen, por ejemplo, ¿no?, un hotel recuperado, lo dice explícitamente. No hay presupuesto para esto, el Estado no tiene por qué financiar la apropiación privada por un grupo de trabajadores de algo como si fuera un bien público. Eso no es un bien público, es un bien privado. Por lo tanto, ataca los fundamentos de las leyes de expropiación. Las leyes de expropiación siempre fundamentaron expropiar una fábrica, algo en que había una utilidad pública. La utilidad pública era darle una cooperativa de trabajadores medio de subsistencia, y eso era un problema social que esa ley atendía de esta manera a resolver. En cambio, para Macri, el ángulo es totalmente distinto. Ahí no hay un problema social, y si hay problemas sociales no nos interesan, no es nuestro problema. Lo que hay es una propiedad privada que
que se está dando a un grupo particular de personas que están quedándose con esa propiedad privada. Es una concepción absolutamente liberal del asunto que no tiene absolutamente nada de social. Entonces lo que atacan es lo que realmente les molesta, que es la cuestión de la propiedad. Y a nivel mediático sí tienen dificultades en expresarlo porque es muy crudo lo que están diciendo. No nos importa que se queden sin trabajo porque lo que importa ahí es la propiedad y el negocio. Entonces es algo que, por más que este sea un gobierno absolutamente bestial en todas las cosas, ellos tienen una política marketinera de engañar y de disfrazar lo que hacen de otra cosa, cada vez menos, pero en este tema tratan de manejarlo, ¿no? Ahí hay un problema que va más allá del hecho de la recuperación, digamos, ¿no? Todas las empresas recuperadas y la gran mayoría de las cooperativas pueden tener lógicas solidarias hacia adentro, pueden tener asambleas, todo, pero hacia afuera tienen que desempeñarse en la competencia en el mercado, ¿no? Y eso puede desempeñar un papel de presión hacia adentro y de decir, bueno, si queremos ser eficientes en el mercado, que es lo que nos da de comer, tenemos que adoptar sus mismas reglas. Eso puede ser un tipo de razonamiento posible y que generalmente las instituciones que asesoran y que por ahí no tienen una perspectiva de transformación, sino que tienen otro tipo de concepción, intentan de alguna manera imponer a las cooperativas en general y a veces también a las empresas recuperadas. Una visión, bueno, si queremos trabajar bien tenemos que ser eficientes, si somos eficientes nos va a ir bien, y esa visión, que en principio no tiene por qué estar mal, digamos, tener eficiencia productiva, tener responsabilidad, buscar la calidad, al contrario, creo que es uno de los fundamentos de la autogestión, es superar en ese sentido lo que se hacía antes, pero sin perder una perspectiva social y sin perder lo esencial que es la democracia laboral, ¿no? La democracia en el lugar de trabajo, que les da esa perspectiva también de que siguen siendo parte de la clase trabajadora, que siguen siendo parte de las redes de organización social que tiene la sociedad argentina o la sociedad del país donde estén, y es un equilibrio bastante difícil que hay que mantener, pero generalmente se intenta, digamos, como inocular la idea capitalista de la eficiencia y la viabilidad, que solamente está dada por el mercado. O sea, el mercado es el que determina si es viable o no es viable, o sea, si genera acumulación de capital o no, es, digamos, lo que define, lo que permite juzgar si una empresa es viable o no es viable. Y si no lo logra, entonces no lo es. Sin embargo, desde el punto de vista del trabajo de los trabajadores, no necesariamente acumular capital es el punto de la viabilidad, sino que el punto de la viabilidad es que permita una vida medianamente digna para los que conforman la organización. Ahí está como en juego esas dos concepciones de la empresa, una que puede ser alternativa y que puede entrecruzarse y entrelazarse con otra forma de organización social alternativas al capitalismo, y otra que va a terminar necesariamente en volver a convertir tarde o temprano a la empresa cooperativa en una empresa que, aunque mantenga la formalidad cooperativa, va a tener las mismas lógicas de todas las demás. Ahí hay una tensión que solamente se resuelve integrando dentro de un proceso político-económico mayor que la empresa recuperada. Sí, no en todos los casos, pero en general hay una apertura mayor a lo que podemos llamar ciertas redes de solidaridad social o articulaciones no necesariamente económicas, que la empresa anterior no la tenía y ninguna empresa capitalista debería preocuparse, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En ninguna empresa se recupera solamente con los trabajadores. Esa es la experiencia argentina, es esa. Quizá en otros países por ahí que los procesos son más acotados, que tiene una lógica más interna. Pero en Argentina, al crearse toda esta metodología y todas estas redes, y al reaccionar de alguna manera también muchas organizaciones, la comunidad, etcétera, reacciona en apoyo a un proceso de recuperación. Entonces eso crea
un sentimiento de solidaridad, de haber recibido solidaridad que debe ser de alguna forma respondida también, y eso lo van haciendo mediante apertura de escuelas populares, centros culturales, distintos tipos de organizaciones que, si la empresa tiene lugar y tiene capacidad, puede recibir. Generalmente es otra gente, no es que son los trabajadores los que hacen esos, los desarrollan esas iniciativas, sino que abren el espacio para que venga otra gente, o generalmente de organizaciones sociales o incluso políticas que desarrollan eso dentro de convierte una especie de centro social la organización productiva, y eso le da otra perspectiva. Sí, es un tema que ha permanecido bastante ignorado, ¿no?, al principio, pero que ahora, bueno, en Argentina se ha desarrollado un movimiento de mujeres excepcionalmente fuerte, ¿no?, y que ha empujado el tema, incluso también a la discusión dentro de los lugares de trabajo, los procesos de autogestión. Quizá no tanto en los lugares de trabajo que son privados y bajo patrón, los sindicatos, ahí todavía evidentemente no hay esa apertura, y el movimiento de mujeres ni siquiera tampoco se ha planteado demasiado eso, va más por las reivindicaciones por ahí más generales y más propias de la cuestión de género, pero en la autogestión han introducido una serie de elementos que evidentemente modifican la herencia de la empresa anterior, ¿no? El problema con las fábricas recuperadas es que, digamos, si quieren modificar el plantel de trabajadores ya está dado por la vieja empresa, y ahí se reproducen también todas las prácticas de determinado sector, está compuesto exclusivamente por hombres, otro sector son mayoría de trabajadores mujeres, las trabajadoras van a la administración, a la cocina, a la limpieza, los hombres a la máquina. Todas esas cosas los trabajadores también las tienen internalizadas, ¿no?, las siguen reproduciendo sin pensar demasiado, lo mismo que el rol de las parejas, de la familia. Cuando en los conflictos, generalmente eso lleva atención a la unidad doméstica, digamos, ¿no?, a la familia, ¿no?, ¿por qué en vez de estar tomando la fábrica no vas a conseguir trabajo? Aparecen ese tipo de demandas. En el caso de mujeres, que son las trabajadoras que están tomando también el sentido de posesión que suele tener el esposo, digamos, aparece, se lleva unas tensiones, conflictos fuertes, pero ha habido reacciones cada vez más interesantes sobre eso, la formación de comisiones de mujeres, la apertura de las fábricas a que entren mujeres a trabajar, inclusive bastantes trabajadoras que ocupan lugares de liderazgo en distintos casos de empresas recuperadas, incluso federaciones. Todavía sigue siendo minoritario, así como en general, si uno toma el conjunto de los trabajadores de las empresas recuperadas, cuántos trabajadores hay, cuántas trabajadoras hay, las trabajadoras son cerca del 30% del total, ¿no? En algunos casos hay más mujeres, o casi todas mujeres, o todas mujeres, y en la mayoría es exactamente al revés. Bueno, se dio un debate, más que un debate, dudas y preguntas en el caso mío, de mi exposición, ¿no?, pero giraron en torno a estas cosas que estuvimos hablando. El tema de género, que evidentemente está muy en el centro de las preocupaciones y de los debates más actuales, la cuestión de cómo es el movimiento, de la articulación, de la trascendencia, de que no sea solamente recuperar un lugar de trabajo y nada más. Me parece, de lo que vi del curso, que fue lo de ayer y lo de hoy, ¿no?, de economía feminista, feminismo, etcétera, y las exposiciones de hoy, me parece que es una buena iniciativa, sobre todo por quiénes son los que están en el curso, ¿no?, que son representantes de movimientos, organizaciones de varios países, principalmente latinoamericanos, que como intercambio de experiencias y espacio de reflexión creo que es muy útil. Vamos a ver después, bueno, eso cómo se refleja en la práctica, en la formación de cada uno. Pero una de las cosas que creo que se ha ido perdiendo en las últimas décadas es el sentimiento y práctica e intercambio internacional. En general, cada organización, cada movimiento, como estamos generalmente a la defensiva, nos volcamos muy sobre nosotros mismos,
tendemos a no saber demasiado sobre lo que pasa afuera o idealizar experiencias del exterior, digamos, ¿no? Que se van poniendo de moda, por decirlo de alguna manera. En una época, en los 90 todos eran zapatistas o sin tierra, o ahora del Kurdistán y así sucesivamente, pero con visiones generalmente bastante idealizadas y adaptadas a lo que uno quiere escuchar o ver y desear, y trasladando modelos que no necesariamente es así. En cambio, una iniciativa de este tipo permite una discusión cara a cara, permite conocer mejor qué es lo que está pasando en otros países, ver cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas. Me parece que eso es más necesario que saber y de pronto durante un año todos somos Kurdistán, todos somos Palestina, todos somos esto, y en realidad no sabemos ni qué pasa allá ni qué pasa acá.